Hola. Bueno, un video más para expandirme, para escucharme. Y hoy el video es que quiero expandir un video anterior donde hablé sobre ancestralidad, cómo se abrió en mí una ancestralidad. Es un video muy corto, pero solamente voy a hablar una cosita sobre ese video porque ya lo expliqué en uno anterior. Este inclusive lo voy a llamar así, pero voy a poner segunda parte. Es cómo fue este proceso, porque todo es un proceso de entender. Primero, aquí tengo un cuadrito que lo hice así. Es de entender primero el cuadro, las codificaciones de Dan Marú, a través de la conciencia, siempre inconsciente, mirándome, observándome cuáles son esos disparadores, esas emociones que se disparan a mí, en qué momento, que me dan también ese saber dónde he estado mi caminar, dónde he estado girando siempre. Y una vez aquí, bueno, se empiezan a abrir ancestralidades. Aquí lo puse separado de aquí. Este es mi presente, mi día de hoy, mi vida, digámoslo aquí estoy parada hoy. Estos son acontecimientos que yo anoté, que me fui acordando de cuando yo era pequeña, que es donde se dan estas codificaciones, es donde se graban estas codificaciones, que es el momento de la gestación, hasta los 7 años se graban en el niño, en el inconsciente del niño. Entonces es como una correlación, cómo se va relacionando, cómo se va hilando todas estas, para mí no tienen un orden, simplemente se va hilando ese ancestro con ese acontecimiento que sucedió cuando yo era niña, y cómo las voy reconociendo hoy también, esas codificaciones que están en mí. Mi nombre humano es Venus, mi cristal interno Aishanak, y el ser de luz, el elevado que me guía, Aymenak Harak. Entonces, solo voy a tomar un solo hecho que tiene que ver con esa ancestralidad que hablé anteriormente, que es un ancestro que murió congelado. Entonces yo lo relacioné dándome cuenta con mi biológico, que por muchos años he estado durmiendo con un pañuelo, lo conté, no me voy a extender mucho en esto, o con una camiseta de algodón que me cubre básicamente la nariz, parte de la cara, porque si no lo hago, pues empieza un proceso en mí de se enfría la nariz, empiezo a estornudar, empiezo inclusive ya si lo dejo mucho tiempo empiezo a toser, se me tupe la nariz, se me tapa, y bueno, ya se produce como todo un proceso de como alérgico, ¿no? Ahora, ¿cómo se conectó esto en mí? ¿Cómo se abrió esa información en mí? Pues acordándome, empezando a recordar de los sucesos que muchas veces no tienen que ser sucesos que uno reconozca hoy como que, porque eso era lo que me pasaba, de decirme a mí misma, decir, no, pero eso es como medio tonto, medio sin... algo que pasó y ya, ¿qué puede haber allí? Pero allí, en esos sucesos, inclusive tan de importancia, que a uno no le da importancia, pues allí se codifica, porque no importa el hecho, el hecho no tiene relación
con la codificación. La codificación es una creencia que se formó en el niño en esa situación, el niño inocente que no entiende, que no sabe. En este caso, la niña que no entiende, que no sabía en ese momento, pero con esa codificación se fue repitiendo en mi vida de una manera que simplemente el adulto la vive como adulto, pero la emoción sigue siendo de la niña. Entonces, ¿cuál fue esta codificación? ¿Cuál fue este suceso? Primero, yo parte recordaba y parte se la pregunté a mi papá. Así que me contara con lujos y detalles para yo... Claro, eso no te da el entendimiento en ese momento. En ese momento yo lo que hice fue anotar y lo dejé allí. Después poco a poco como que se va uniendo, como que se va hilando tus células que ya están por la vibración enviándote toda esa información para que yo me entere, para que yo le dé claridad para que yo le dé claridad a ese proceso de leer y se cristalice ese aprendizaje que no se ha cristalizado aún, y esa es la manera. El ancestro vivió todo lo que vivió, fue el que sufrió, el que padeció todo eso. Simplemente ese ancestro no pudo cerrar porque no tenía la completud que yo tengo hoy para entender lo que estoy entendiendo y poderle ahora sí doy claridad a eso que quedó en el inconsciente, se lo doy hoy. Pero la única manera de enterarme es que se codifique nuevamente mi linaje en ese proceso hasta los 7 años. Se codifica y yo hoy, en este entendimiento, en este proceso de elevación de conciencia, lo puedo entender, lo puedo visualizar en mí y se empieza a abrir este proceso que son las células que nos dan que nos abren esta información porque ya estamos listos, las células telepáticas, hoy todos en telepatía. Y lo que estamos entendiendo, lo que estamos en conciencia en el proceso, pues podemos hilar estos acontecimientos y poderle darle luz. Cuando era pequeña, entre los 5 y los 6 años aproximadamente, me caí. Yo me caí y fue una caída importante. Recuerdo yo, ahora me doy cuenta porque el recuerdo que tenía era que me había caído subiendo, eran 2 peldaños y yo decía, recordando como adulta, que eran 2 peldaños altos y allí me resbalé y caí y no eran altos, era una niña. O sea, yo era la pequeña. Entonces, corriendo en esa plaza, fui a subir por los escalones, me resbalé y pegué la nariz de allí, del filo del escalón. Fue un golpe importante. Yo recuerdo haberme puesto las manos y bueno, ya de ahí era llorar, había mucha sangre, me cubría las manos. Las manos era mi instinto de la niña, era cubrirse las manos para bueno, calmar el dolor. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de sucesos? Pues viene la parte de la sanación. La parte de la sanación, aquí viene esta codificación que había estado en mí o que se codificó en este momento, que es el sometimiento. Tuvieron que quitarme las manos para poderme curar con lo que había en ese momento, con alcohol, con hielo. Recuerdo lo del hielo, que es frío, esa sensación para la niña en ese momento no entiende, no sabe. Entonces la codificación que se agravó ahí fue me están sometiendo, me están
me están como aprisionando, que era lo que yo había dicho en ese video anterior, que todavía no se completaba esto en mí. Sentía eso, que me aprisionaban, que trataban de forzarme, ¿no? Entonces, ahí se crea esa codificación y una vez siendo adulta, pues se dispara en mi biológico, donde yo me cubro la cara en las noches para evitar el frío, esa conexión del frío, de que me están curando, el hielo, porque se me tapa la nariz o se me produce alergia. En ese entonces la niña, ¿qué hacía? La niña lloraba, la niña trataba de cubrirse la nariz y no podía. Su codificación, no me cubrí la nariz, se me tapa la nariz, hay mucosidad y moco porque realmente la niña estaba llorando. Entonces, ahí está la creencia, si no me cubro, claro, en este caso me da alergia, se me enfría la nariz y empiezo a estornudar, se me tapa la nariz y empieza todo un proceso de alergias. Pero realmente esa emoción es de la niña. La adulta ahora se le muestra en el biológico para que se dé cuenta. Bueno, ahí está esa creencia, la creencia de que te estaban sometiendo, era una creencia, la niña que no entendía, esa fue su codificación, y la verdad era que la estaban curando, la estaban sanando, porque se había caído y se había golpeado. Todo el proceso de que se me tapa la nariz, del frío, era la parte de la curación, de la sanación, el frío, el hielo. Se me tapa la nariz porque la niña llora, la niña estaba llorando, había lágrimas, había tos, había todo. Es que esa emoción pues se sigue replicando en el adulto y sigue girando el adulto allí. Y hoy en conciencia puedo entender todo eso que se codificó en ese suceso que parecía para mí antes sin ningún tipo de importancia, porque no me parecía hoy que aquí que se va a codificar. Pues sí, allí, en ese proceso. Porque el hecho no tiene relación con la creencia, no tiene relación con la creencia. Cuando entonces te das cuenta, cae la creencia y queda la verdad. La verdad era que estaban sanando a la niña, la estaban curando, la estaban protegiendo. Entonces, bueno, en este proceso quería compartir esto. A mí me parece realmente súper fascinante poder entenderme, me asombro cada día de cómo se van hilando, cómo es este proceso de elevación de conciencia, de entender tu inconsciente, de darle luz al inconsciente, de traer toda la luz para que toda esa personalidad que tú creaste para sobrevivir, pues también vayan cayendo esos pétalos. Pero todo es un proceso, poco a poco. Hoy en día queda el hábito en la adulta, que durante muchos años transitó así. Y poco a poco, ya lo entiendo, ya lo sé, yo lo estoy haciendo poco a poco. A lo mejor llegará un momento que ya no tenga que hacerlo poco a poco, sino ya. Entonces es mi proceso y así lo estoy experimentando y lo estoy viviendo. Bueno, solamente para dejar esto aquí grabado, para luego escucharme. Y bueno, a los que les resuenen, a los que estén pasando por procesos similares, así ha sido mi proceso, me parece asombroso, como digo, pero es la verdad de la evolución.
Es la verdad que hoy estamos viviendo, que hoy estamos despertando esas células en nosotros que nos mandan esa información, esas células telepáticas, porque hoy somos telepatía, somos seres cristales internos, expandiéndonos cada día, expandiéndonos a cada paso y dándonos cuenta en el proceso, que eso es lo que estamos haciendo para llegar a ser esos seres cristalinos, totalmente cristalinos, y vivir en la verdad del ser hoy, que somos seres evolutivos completos en conciencias y que estamos pasando a una siguiente evolución. Bueno, no me extiendo más, no lo quiero hacer muy largo. Besitos para todos. Gracias.